La inflación es un tema muy serio. Se podría decir que es la forma en que mueren las democracias. Cuando la democracia muere en América Latina, la inflación es una parte importante de ello. Así que es un gran peligro. Mencionaste que estamos en una gran burbuja. ¿Podrías explicarnos qué ocurrirá al imprimir dinero a la escala que lo hacen las naciones modernas? Japón, Estados Unidos, Europa, etc. Nos adentramos en un nuevo territorio en términos de tamaño. Nunca ha habido nada parecido a lo que estamos haciendo ahora y sabemos por lo que ha sucedido en otros países que, si intentas imprimir demasiado dinero, acabas causando graves problemas. Y estamos más cerca de graves problemas que en el pasado, pero aún puede que falte mucho. Así lo espero. Cuando Volcker, después de los años 70, elevó la tasa preferencial al 20% y el gobierno pagaba el 15% de sus bonos, fue una recesión terrible. Duró mucho tiempo y causó mucha agonía. Espero que no volvamos a pasar por eso. Creo que las condiciones que permitieron a Volcker hacerlo sin la interferencia de los políticos fueron muy inusuales. Y creo que, en retrospectiva, en 2020 fue positivo que lo hiciera. No creo que nuestros políticos modernos estén tan dispuestos a permitir que un nuevo Volcker se ponga tan duro con la economía y provoque una recesión de ese tipo. Por lo tanto, creo que los nuevos problemas probablemente serán diferentes de los antiguos. Quizás desees una recesión como la de Volcker en lugar de la que te espera. Los problemas que nos esperan podrían ser peores que los que afrontaba Volcker y más difíciles de solucionar. Piensa en todos los países latinoamericanos que imprimen demasiado dinero, se autodefinen, etc. Eso es lo que Platón dijo que sucedía en las primeras democracias griegas de las ciudades-estado. Una persona, un voto, mucha igualdad, y aparecen demagogos, y los demagogos enjabonan a la población, y muy pronto se pierde la democracia. No creo que fuera una idea descabellada por parte de Platón. Creo que eso describió con precisión lo que ocurrió en Grecia en aquel entonces, y ha ocurrido una y otra vez en Latinoamérica. No queremos ir allí. Al menos yo no. Hemos hecho algo bastante extremo y no sabemos qué tan graves serán los problemas, ni si seremos como Japón o algo mucho peor. Y lo interesante de la vida es que no sabemos cómo resultará. Creo que sí sabemos que nos estamos enfrentando a serios problemas. Creo que también sabemos que algunos de nuestros temores iniciales eran exagerados. Japón sigue existiendo como una nación civilizada, a pesar de sus increíbles excesos según todos los estándares anteriores en cuanto a la impresión de dinero. Piensen en lo seductor que es. Tienes un montón de deudas con intereses y las pagas con cuentas corrientes, que ya no pagan intereses. Piensa en lo tentador que es eso para un grupo de legisladores. Eliminas los pagos de intereses y la oferta monetaria aumenta. Parece el paraíso, y por supuesto, cuando las cosas se vuelven tan seductoras, es probable que se abuse de ellas. Si lo piensas, mi estilo de vida no era predecir pequeñas diferencias a corto plazo entre el índice Russell y el índice Standard Poor's. No tengo una opinión sobre qué índice es mejor en cada momento. Ni siquiera lo pienso. Siempre busco algo lo suficientemente bueno como para invertir más. Y creo que quiero ir contracorriente lo mejor que pueda. No intento predecir las mareas. Si vas a invertir en acciones a largo plazo o en bienes raíces, por supuesto que habrá periodos de mucha agonía y otros de auge. Y creo que simplemente hay que aprender a vivir con ellos. Como dijo Kipling, trata a esos dos impostores por igual. Hay que lidiar con la luz del día y la noche. ¿Te molesta mucho eso? No. A veces es de noche y a veces de día. A veces hay un auge, a veces un fracaso. Creo en hacer lo mejor que puedas y seguir adelante mientras te lo permitan.
¿Qué impacto ha tenido la inversión pasiva en las valoraciones de las acciones? Inmensamente. Eso es otra cosa que está por venir. Tenemos un nuevo grupo de emperadores, y son quienes votan las acciones de los fondos indexados. Quizás hagamos que Larry Fink y la gente de Vanguard sean Pope. De repente, hemos tenido una enorme transferencia de poder de voto a estos fondos indexados pasivos. Eso va a cambiar el mundo. Y no sé cuáles serán las consecuencias, pero predigo que no serán buenas. Tenemos una economía y una civilización tecnológica tremendamente fuertes, y eso no va a desaparecer. Y el conocimiento, etcétera. Es increíble cómo se ve una fábrica moderna cuando la llenas de robots. Y esto está ocurriendo cada vez con más frecuencia, y también está ocurriendo en China. Por lo tanto, estas tendencias son inevitables y creo que sí generan problemas de adaptación. Si tienes un buen trabajo sindicalizado y te reemplazan por un robot, tienes un problema complejo. Si tienes una empresa como Kodak e inventa algo nuevo que deja obsoleto tu producto, también tienes un problema y lo resuelves desapareciendo. A mucha gente no le gusta esa solución. Dado que todos esos problemas son reales, y dado que es tan tentador librarse de las deudas simplemente dándole a alguien una cuenta corriente sin intereses, donde antes había que pagarle intereses mensuales, no solo tenemos un problema grave, sino que la solución más fácil para los políticos y también para la Reserva Federal es simplemente imprimir más dinero y resolver así los problemas temporales. Y eso, por supuesto, conllevará algunos peligros a largo plazo. Y sabemos lo que ocurrió en Alemania cuando la República de Weimar siguió imprimiendo dinero. Todo estalló, y eso contribuyó al ascenso de Hitler. Así que todo esto es peligroso y serio, y no queremos que un grupo de políticos haga lo que les resulte fácil, con la teoría de que no nos hizo daño la última vez, para poder repetirlo una vez más. Y luego repetirlo otra vez, y así sucesivamente. Sabemos lo que ocurre en esa constante duplicación, duplicación, duplicación. Tendrás un gobierno muy diferente si sigues haciéndolo lo suficiente. Estás flirteando con el peligro, a menos que haya disciplina en el proceso. Pero no considero que Japón corra un grave peligro. Han hecho muchísimo y se han salido con la suya. No creo que seamos tan buenos gestionando nuestros problemas como Japón. Si los impuestos no fueran un problema, ¿qué opinas de retirar efectivo hoy y esperar mejores oportunidades para invertirlo en los próximos 12 meses? ¿Te parece sensato? En toda mi vida adulta, nunca he acumulado efectivo esperando mejores condiciones. Simplemente he invertido en lo mejor que he encontrado y no creo que vaya a cambiar ahora. Y el Daily Journal ha agotado su efectivo. Berkshire tiene ahora un exceso de efectivo, bastante, pero no lo hace porque crea saber cómo planificar las inversiones. Simplemente no encuentra nada que pueda permitirse comprar. Así que no tenemos una solución a su problema. Simplemente lo estamos afrontando como lo describí. ¿Por qué Berkshire no incorpora ni añade nuevas empresas a su perfil? Por supuesto, felicitaciones al equipo por la adquisición de acciones de Apple hace un par de años. Eso sin duda está dando sus frutos. La razón por la que no compramos esto es porque no podemos comprar nada a precios que estemos dispuestos a pagar. Así de simple. Otras personas están subiendo el precio. Y muchas de las compras no provienen de quienes realmente planean poseerlas. Muchas son compras basadas en comisiones. El capital privado compra para obtener más comisiones al gestionar más activos. Claro que es mucho más fácil comprar algo con dinero ajeno. Usamos nuestro propio dinero, o al menos así lo vemos. Siempre he creído que nada vale un precio infinito. Incluso un lugar admirable como Costco podría alcanzar un precio que se consideraría demasiado alto. Pero yo diría
que si invirtiera dinero para un fondo soberano o de pensiones con un horizonte temporal de 30, 40 o 50 años, compraría Costco al precio actual. Creo que es una empresa tan sólida y un lugar tan admirable. Por cierto, no es una tragedia que Berkshire tenga excedentes que no esté invirtiendo. Damos la impresión de ser más responsables con esa riqueza extra. Y somos más responsables con el exceso de riqueza. A los accionistas que se preocupan por el futuro, porque se ve complicado y difícil, y porque representan un riesgo, les quiero decir lo que me decía mi antiguo profesor de responsabilidad civil, Charlie. Él decía: Charlie, dime cuál es tu problema y trataré de hacértelo más difícil. Y me hizo un favor al tratarme así. Y solo te repito su favor. Cuando piensas así, al menos piensas en la dirección correcta, te preocupas por las cosas correctas. Para todos los que están preocupados por la inflación, el futuro de la República, etc., la inflación es un tema muy serio. Se podría argumentar que es la forma en que mueren las democracias. Cuando la democracia muere en Latinoamérica, la inflación es un factor importante. Por lo tanto, es un gran peligro una vez que una población aprende que puede votar por sí misma. Si se excede, arruina gravemente su civilización. Por supuesto, es un gran peligro a largo plazo. Si nos fijamos en la República Romana, incluso después de convertirse en un imperio con un gobernante absoluto, inflaron la moneda constantemente durante siglos. Y finalmente, todo el maldito imperio romano se derrumbó. Así que probablemente sea el mayor peligro a largo plazo que enfrentamos, aparte de una guerra nuclear. Creo que la suposición más segura para un inversor es que, en los próximos 100 años, la moneda se devaluará a cero. Esa es mi hipótesis de trabajo. Un entorno muy peligroso. Lo que llevó a Hitler al poder fue la combinación de la inflación de Weimar, que destruyó por completo los ahorros de la clase media alemana, seguida de la Gran Depresión. Fue un golpe doble, y Hitler llegó al poder, un demagogo desquiciado, con el 40% de los votos, y muy pronto tuvimos un dictador empeñado en una guerra mundial. Así que la historia no es agradable. Y Alemania era una nación muy avanzada y civilizada, la Alemania que Hitler conquistó. Siempre digo que lo interesante de eso fue que el pequeño Albert Einstein, un niño judío, recibió toda su educación primaria gracias a la insistencia de la Iglesia Católica en Alemania. Esa es una nación muy civilizada. Así que, si dejas que tu nación se deteriore demasiado, lo que obtienes es un Hitler. Lo demostramos. Claro que, en una democracia moderna en la era de Keynes, se produce una reacción gubernamental de gran envergadura. Esta vez, la reacción fue mayor que nunca en la historia de Estados Unidos. Simplemente invirtieron dinero en el problema, y probablemente tenían razón en temer lo que iba a pasar y en ser bastante generosos al invertir dinero. Pero probablemente se pasaron un poco. Invirtieron tanto dinero tan rápido que a los restaurantes les cuesta conseguir personal para el trabajo. Pero no lo critico. Es difícil tomar estas decisiones bajo presión. Bueno, hay que ser optimistas sobre la competencia de nuestra civilización técnica. Pero, de nuevo, es algo interesante. Si consideramos los últimos 100 años, la mayor parte de la modernidad llegó en ese siglo. Y en los 100 años anteriores, eso recibió otra gran parte de la modernidad. Y antes de eso, las cosas eran prácticamente iguales durante los miles de años anteriores. La vida era bastante brutal, corta y limitada, etc. Sin imprenta, sin aire acondicionado, sin medicina moderna. No creo que vayamos a conseguir lo que yo llamo las verdaderas necesidades humanas. Piensen en lo que significó, por ejemplo, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril y una pequeña mejora en la agricultura y la plomería.
Eso fue lo que obtuvimos durante los 100 años que terminaron en 1922. Los siguientes 100 años nos trajeron la electricidad ampliamente distribuida, la medicina moderna, el automóvil, el avión, los discos, el cine y el aire acondicionado en el sur. Y creo que fue una bendición. Si querías 3 hijos, tenías que tener 6, porque 3 morían en la infancia. Esos eran nuestros antepasados. Piensa en la agonía de ver morir a la mitad de tus hijos. Es asombroso cuántos logros ha habido en la civilización en estos últimos 200 años. Y la mayor parte en los últimos 100. El problema es que las necesidades básicas están bastante bien cubiertas. En Estados Unidos, el principal problema de los pobres es su sobrepeso. Es un lugar muy diferente a lo que sucedía antes. Estaban al borde de la inanición. Y lo que sucede, y es realmente interesante, es que con todo este enorme aumento del nivel de vida, la libertad, la disminución de las desigualdades raciales y todo el enorme progreso logrado, la gente está menos contenta con la situación que cuando la situación era mucho más difícil. Y eso tiene una explicación muy simple. El mundo no se rige por la avaricia, lo impulsa la envidia, y dan por sentado que todos están 5 veces mejor que antes. Solo piensan en que alguien más tiene más ahora, y no es justo que él lo tenga y ellos no. Por eso Dios descendió y le dijo a Moisés que no podías envidiar a la esposa de tu prójimo, ni siquiera a su burro. Es decir, incluso los antiguos judíos tenían problemas con la envidia, y es algo natural. Fue en plena Gran Depresión, cuando las penurias eran increíbles. Estaba más seguro caminando por Omaha por la noche que en mi propio barrio de Los Ángeles, después de toda esta gran riqueza y demás. Así que no tengo forma de hacer nada al respecto. No puedo cambiar el hecho de que mucha gente está muy descontenta y se siente muy maltratada después de que todo haya mejorado un 600% porque todavía hay alguien que tiene más. Piensen en los gastos ostentosos de los ricos. ¿Quién necesita un Rolex para que le roben por él? Es decir, aún así, todo el mundo quiere tener gastos ostentosos, y eso impulsa la demanda en nuestra sociedad capitalista moderna. Mi consejo para los jóvenes es que no vayan por ahí. Al diablo con los gastos pretenciosos. No creo que haya mucha felicidad en ello, pero sí impulsa la civilización que tenemos. Esto impulsa la insatisfacción. ¿Cómo se desenvolverá todo esto y cuál es el mejor consejo que daría a los inversores individuales para gestionar de forma óptima el impacto negativo de la inflación, además de invertir en acciones de calidad? Bueno, quizá tengan que elegir la opción menos mala entre varias. Esto ocurre con frecuencia en la toma de decisiones humanas. Y los comerciantes tienen acciones de Berkshire, de Costco, de empresas chinas, de Sudolilo, un poco de Daily Journal y un montón de edificios de apartamentos. ¿Me parece perfecto? No. ¿Me parece bien? Sí. Creo que la gran lección de los inversores es que no necesitas tanta diversificación. Ya hay de sobra. Tienes suerte si tienes 4 buenos activos. Creo que los profesores de finanzas y los demás venden la idea de que la diversificación perfecta es inversión profesional. Si intentas superar la media, tienes suerte si tienes 4 cosas para comprar. Y pedir 20 es pedir un huevo en la cerveza. Son muy pocos los que tienen la inteligencia suficiente para hacer 20 buenas inversiones. Para quienes se graduaron de la universidad ahora, será mucho más difícil enriquecerse y mantenerse ricos, etc. Será mucho más difícil para ellos que para mi generación. Piensa en lo que cuesta tener una casa en un barrio atractivo, en una ciudad como Los Ángeles. Creo que probablemente también terminaremos con impuestos sobre la renta más altos, etc. No, creo que el mundo de las inversiones es bastante complejo y no creo que, en mi vida,
fuera el momento ideal para tener una cartera diversificada de acciones comunes que se actualizara un poco con las nuevas que llegaban, como las manzanas y las letras, etc. Y diría que la gente obtuvo quizás un 10 u 11% si se hizo con mucha inteligencia antes de la inflación y quizás un 9% después de ella. Fue una rentabilidad maravillosa. Ninguna otra generación en la historia del mundo obtuvo rentabilidades como esa. Y no creo que el futuro le ofrezca al chico que se gradúa de la universidad este año una oportunidad de inversión tan fácil. Creo que será mucho más difícil. Algunas personas tienen el talento suficiente para invertir en cosas difíciles de valorar. Creo que sería muy prudente que otras personas tuvieran ambiciones más modestas en cuanto a sus opciones de inversión. Por lo tanto, creo que debes determinar tu nivel de habilidad o el de tu asesor, y eso debería tenerse en cuenta. Pero a todos aquellos que encuentren el clima de inversión actual difícil y algo confuso, les diría, bienvenidos a la vida adulta. Si alguien pudiera inventar una máquina del tiempo y pudieras volver al pasado y cenar con tu yo original, de 41 años, ¿qué consejo le darías a tu yo anterior con todo lo que sabes ahora? Gracias. Bueno, evitaría ese error que me costó la mitad del patrimonio que tendría ahora si hubiera sido más inteligente. Todos podemos volver al pasado y tomar mejores decisiones. Pero es natural que a veces te equivoques. Mi idea general es que no tiene sentido preocuparse demasiado por lo que no puedes arreglar, y es un gran error llenarse de resentimientos, odios, etc. Es una idea tan simple, pero mucha gente arruina su vida innecesariamente. La envidia es algo tan estúpido porque es imposible divertirse con ese pecado en particular. ¿Quién demonios se divirtió más que la envidia? ¿De qué te sirve la envidia? Y siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú. Es una tontería. Así que mi sistema de vida consiste en descubrir qué es realmente estúpido y evitarlo. No me hace popular, pero me trae muchos problemas.